Vamos a continuar nuestro proyecto de residuo cero y hoy concretamente vamos a hablar de agua. Hemos hablado muchísimo de residuos, pero tenemos esa otra parte de todo este sistema de generación de residuos, de contaminación, de intentar de alguna manera, según nos marcan desde Europa, también a través del agua, contaminar lo menos posible. Para ello nos vamos hasta Nilsa. Estos programas los abrió su gerente, Fernando Mendoza, pero con él hablamos prácticamente todo de residuo. Hoy nos centramos, como les decíamos, en el agua y para ello hemos invitado a Gregorio Berrozpe. Buenos días. Buenos días, sí. Es segunda vez, además, que atiendes pues nuestra petición de que vengas a aclararnos cositas relacionadas con el agua en Navarra y te lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y así poder dar a conocer un poco todo lo que hacemos. La entrevista de la edición anterior se nos quedó ahí un poco, al final salió el tema de dos proyectos de, no sé si se les puede llamar de I+D, en los que estáis trabajando, interesantísimos, y que los explicaste un poco por encima y dijimos, esto hay que abordarlo con más profundidad. A eso vamos a ir hoy, pero antes que nada, pues si tenemos algún despistadillo, cuéntanos qué es Nilsa y exactamente qué es lo que hacéis en Nilsa, Gregorio. Pues sí, mira, Nilsa es una empresa del Gobierno de Navarra, es una empresa pública que se creó en el año 89 y que, bueno, básicamente lo que lleva muchos años funcionando es con el tema del agua residual. Nos dedicamos, digamos, a todo el proceso de depuración del agua residual, desde la gestión del canon de saneamiento con el que se paga todo el servicio de saneamiento y depuración en Navarra, a los proyectos, a ejecutar las obras y después el posterior mantenimiento. Es una fórmula un poco novedosa y singular en España, porque digamos una misma empresa gestiona el servicio de saneamiento en toda una comunidad, lo cual nos permite pues llegar a sitios que normalmente no se llega. A las poblaciones pequeñas normalmente no disponen de capacidad técnica ni económica para poder asumir estos proyectos y generalmente pues están más retrasados en estos temas. Aquí en Navarra podemos decir que, bueno, que digamos en toda la comunidad foral el tema de la depuración de agua residual pues tiene una trayectoria pues similar. O sea, hemos llegado a día de hoy pues a depurar las poblaciones de más de 250 habitantes con depuración biológica. Algo que lamentablemente no está ocurriendo en el resto de España. Pues en menor medida, sí. También en esto vamos por delante, porque estamos sacando pecho, aunque sin irnos muy arriba, que todavía queda trabajo por hacer, Gregorio, sí. Pero estamos sacando pecho durante todos estos programas por lo que realmente se ha conseguido a nivel residuos, ¿no? En nuestra comunidad foral, en Navarra, bueno, comparando sobre todo con otras comunidades, también habría que compararnos con otros países que lo están haciendo algo mejor que nosotros para tener ahí ese equilibrio, pero sí que es verdad que lo estamos haciendo bien, sin dormirnos. En el tema del agua pasa algo similar también, ¿no? Sí, básicamente yo creo que el éxito del modelo viene del establecimiento de un único canon en toda Navarra para la depuración del agua residual. Todo el mundo pagamos lo mismo. Todo el mundo pagamos lo mismo, vivamos en Peralta, vivamos en Pamplona o en Roncal. Eso lo que permite es poder llegar a tener depuración de agua residual en poblaciones pequeñas, porque de otra forma, al ser tan poca población, la recaudación de dinero pues sería la recaudación para poder acometer tanto las obras como el mantenimiento sería muy complicado. Y de esta otra forma, pues bueno, poblaciones mayores son las que aportan en mayor medida pues para poder depurar las aguas residuales de su población, de su municipio y las de otros. Aquí, como se suele decir, a escote no hay nada caro, ¿no? Exactamente. Bueno, esto ya no solamente pasa con el agua residual, en general pasa con casi todos los servicios. Pues sanidad, educación, todos pagamos lo mismo, pero no cuesta lo mismo tener pues un aula en una población de 500 habitantes que en una población mayor. Pues en agua residual pasa lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos ese sistema de trabajo, en este caso de Nilsa, y claro, todo esto se regula
porque decimos, unos estamos mejores, otros están peores. Claro, todo esto, ¿por qué lo sabemos? Pues porque hay unos indicadores, porque hay unos estudios y sobre todo porque está Europa, que es la que nos da sí. cuando hacemos las cosas mal, y también la que marca de alguna manera también en tema de aguas toda la normativa y hacia dónde quiere que nos dirijamos, ¿no? Efectivamente. Quien regula todo esto es la Directiva Europea de Depuración, que la última fue del año 91 y ahora está en fase de revisión. Esta básicamente, bueno, decía varias cosas, entre ellas que ya dijo en el año 91 que las poblaciones de más de 15.000 habitantes para el año 2000 tendría que tener depuración biológica, y las poblaciones de más de 2.000 habitantes para el año 2005 deberían tener depuración biológica. Navarra cumplió con ese calendario, tanto en el año 2000 como en el año 2005, y a partir de ahí la Comisión Europea lo que va haciendo es un seguimiento pues, de esa planificación, donde se ha hecho, donde no se ha hecho, además en los sitios donde se ha hecho, pues que funcionen las depuradoras y que digamos que los parámetros de vertido de las depuradoras sean los que tienen que ser. Y en ese sentido, pues bueno, pues Europa nos ha dado un tirón de orejas, porque lleva ya muchos años avisando de que a nivel de España pues faltan cosas por hacer. De hecho... Pues, claro, ha dado, perdona Gregorio, nos ha dado a España, no a Navarra, sí, pero claro, aquí no entran tan a comunidades puntuales, ¿no? Nosotros podemos estar contentos, pero al final cuando hace Europa el balance lo hace por países. Efectivamente. Y ahí no vamos tan bien. Todas las comunidades, digamos, informamos a Madrid, y ellos son los que informan en un único expediente, digamos, a Europa, de toda España, y en ese sentido, pues bueno, hay todavía localidades, como digo, que a día de hoy o no tienen la depuradora o no está funcionando, digamos, con los estándares que nos marcó desde Europa. Cosa que, insisto, aquí estamos, ya cumplimos en estamos estupendamente. Bueno, directivas europeas, claro, cuando hablamos de aguas siempre tendemos, un error, pero que lo vamos a intentar resolver hoy, hablar todos de las aguas residuales, ¿no? De aquellas aguas, bueno, pues que salen de nuestros hogares y que de alguna manera hay que recoger, hay que depurar, hay que intentar hacer algo con ellas, pero es que ahora está tocando Europa la puerta y está diciendo, cuidado señores, residuales y pluviales. Esto es como los malabaristas, ¿no? Que ahora el triple sí, salto y ahora lo hacemos un poco más complicado, ¿no? Lo que ha hecho Europa es, digamos, en ese proceso de revisión y de actualización de su Directiva Europea de Depuración, pues poner el foco en una vez se ha ido reportando a la Comisión Europea de los avances en depuración en estas poblaciones mayores. Lo que han hecho es analizar cómo están los ríos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es depurando las aguas residuales o las aguas sucias que van al río para que el río esté en buenas condiciones. Y lo que se ha visto, han puesto el foco, digamos, cuál sería el siguiente paso que deberíamos hacer para mejorar la calidad de los ríos. Y en ese sentido, esa revisión de la Directiva Europea, que ya ha salido ya, pues avanza a varios temas. Uno es pues, disminuir, digamos, el rango de población. Es decir, si se obligaba a que las depuradoras de más de 2.000 tuviesen depuración biológica, ahora han puesto el límite en 1.000. Todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes deberán tener depuradora biológica en un horizonte, ahora no recuerdo, 2030 y algo, ¿no? Eso lo cumplimos. Eso lo cumplimos. Insisto, aquí todas las poblaciones de más de 250 habitantes a día de hoy ya tienen depuración biológica. E insisten en otro tema, analizando esos inputs de contaminación que llegan al río, además de lo que puede salir del agua residual, que todos entendemos, lo que puede salir de nuestro lavabo, de nuestras casas, lo que han visto es que, digamos, la contaminación difusa, que se llama, o sea, lo que llega a los ríos, que no llega por el tubo de agua residual, pues también es importante. Y en ese sentido han puesto el foco en las aguas pluviales. En una ciudad, sobre todo en las ciudades, cuanto más grande, pues más contaminación podemos llegar a verter al río. Cuando llueve, pues toda serie de hidrocarburos, de metales pesados, que están sobre todo en la calzada, en las calles, todo eso se lava. Vamos correr el agua, eso ¿no? es, todo eso se lava y llega al río. Lo han cuantificado incluso en habitantes equivalentes que puedan llegar y han determinado que el siguiente paso, o sea, donde habría que incidir,
es en la depuración de esas aguas pluviales antes de que lleguen al río, ¿de acuerdo? Claro, tenemos que tener en cuenta eso, que al río precisamente, como nos dices, Gregorio, llegan las residuales y las pluviales. Entonces llevamos un montón de tiempo tratando las residuales, pero no nos damos cuenta al final, por ejemplo, ¿no?, las colillas de tabaco que dicen que son altamente contaminantes. Claro, eso todo, el agua pluvial lo arrastra al río. Y llega al río. Cualquier cosa que tiramos al suelo, que ahora no sé por qué está como de moda, no sé para qué existen las papeleras. Antes yo recuerdo, esto ya es un poco de lo que nos decían a nosotros nuestros abuelos, ¿no?, ya nos vamos haciendo mayores. Antes ni se te ocurría tirar un papel al suelo porque o tus padres o un señor cualquiera que pasaba por la calle te llamaba la atención, en fin, era distinto. Ahora nos encontramos cantidad de papeles por el suelo, pipas, bolsas, en fin, un montón de temas. Hay que tener en cuenta también que todo eso llega al río a través de las aguas pluviales y llega al mar. Es que yo, hasta que no me lo has comentado, no había hecho esa reflexión, por eso estoy insistiendo. De hecho, también hay muchas campañas de concienciación que lo que hacen es poner en las rejillas de las calles un cartelito que pone "aquí empieza el mar". Para que nos demos cuenta que todo lo que nosotros estamos tirando al suelo va directamente al río, cuando no va, por ejemplo, depende un poco de las redes que tenga la localidad, a un sistema unitario que se acaba juntando con el agua residual y que en el momento de lluvia no es capaz de absorber la depuradora y se acaba yendo al río, además mezclado con el agua residual, con lo cual todavía es peor, ¿eh? Con lo cual, bueno, visto esto, algo hay que hacer con las pluviales. Y en ese sentido, lo que dice la Comisión Europea y por donde, digamos, van todos los tiros, es por avanzar en lo que se llama drenaje sostenible, ¿eh?, que no es otra cosa que repetir lo que hace la naturaleza ya por sí, ¿no? Digamos, si tú... Que no es precisamente correr el agua. Efectivamente, que no es precisamente recolectar el agua lo antes posible, olvidarnos de ellas, que entre en la rejilla y que vaya directamente al río. Y ya no es nuestro problema. Y ya no es nuestro problema, porque parece que, digamos, una vez que se ha metido por la rejilla ya no te has mojado los pies y ya el problema ha desaparecido. Pues no. Lo que hace es un poco, como he dicho, repetir lo que hace la naturaleza por sí misma, ¿no? En una parcela, en un campo, sin urbanizar, cuando llueve, ese agua lo que hace es absorberse por el propio terreno, ¿eh? No corre por el campo normalmente. Y lo que hace además en este sentido es también recargar los acuíferos. Es una cosa que está muy probada, que en las grandes ciudades, que está todo impermeabilizado, desaparecen los acuíferos, no hay agua debajo del subsuelo porque no le llega, no se recarga de ninguna forma, ¿eh? Con lo cual también estás, digamos, empeorando la calidad de ese suelo. ¿Qué dice que promueven estas técnicas de drenaje sostenible? Pues que todo eso que hace la naturaleza lo hagamos en el entorno urbano. ¿A base de qué? Pues a base de cubiertas verdes, a base de que nuestras calles pues sean más permeables, pavimentos permeables, que podamos dejar que no corra el agua, sino que lo antes posible llegue como una zona jardinada y ahí lo podamos gestionar. Con eso consigues reducir el volumen que va a llegar al río y reducir la contaminación, porque en esos procesos naturales, por esos métodos de infiltración, el agua pues acaba depurándose esos pequeños materiales en suspensión que pueda llevar, sobre todo hidrocarburos o metales pesados. O sea, que hasta ahora decíamos, necesitamos que nuestros pueblos y ciudades tengan zonas verdes, pero claro, porque mirábamos de abajo arriba. Ahora tenemos que mirar de abajo a abajo. Eso es. Es decir, que también son importantes esas zonas verdes a la hora de conseguir el control de nuestras aguas pluviales. Efectivamente, y además, digamos, esto es un proceso, yo creo que se está dando en todas las ciudades, el tema de renaturalizar la ciudad, por todo, digamos, el cambio climático, todo el tema de efecto de isla de calor. O sea, los centros de las ciudades están más que probado que si no tienes zonas verdes, la temperatura que hace en una calle un día de sol, pues se puede acercar a los 50 grados al lado del pavimento, ¿no? Que no pasa si tienes una zona verde que lo pueda mitigar todo eso. En el fondo, lo que hace es, además de generar, además de tratar estas aguas de lluvia, pues tiene otros beneficios, como digo, para la ciudad
y después incluso para la gente, o sea, a quien no le gusta vivir en una calle con un entorno más verde que en una calle que es puro hormigón, ¿no? Pero fíjate, Gregorio, estoy pensando a la vez que te escucho que en una época en la que estamos, venga a oír hablar de la inteligencia artificial. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, yo probé un programa porque tenía curiosidad, digo, esto yo lo tengo que probar, y son una maravilla. Pero es cierto, ¿no? Avanzamos mucho, inteligencia artificial, muchas cosas, pero al final volvemos en lo básico, en lo importante, en lo imprescindible, a lo que hacían nuestros abuelos y a lo que se ha hecho siempre. Es decir, nos parece que somos aquí más listos que nadie y, como decía aquel, está todo inventado, por lo menos lo bueno. Eso ¿no? es. Ahí, digamos que es una de las grandes cosas también que dice esta directiva, y en general también toda la directiva, o sea, la normativa española, que también la hay, el nuevo reglamento de dominio público hidráulico también va en ese sentido, de volver lo que se llama a sistemas basados en la naturaleza, para toda esta, o sea, para la... Sí, mitigar un poco todos los problemas que estamos encontrándonos ahora, de cambio climático. Y desde NILSA, ¿qué hemos hecho en este sentido? Que, bueno, recordar un poco que en NILSA tenemos la competencia de depurar el agua residual que, digamos, que sale por el tubo por las ciudades, ¿no? Claro, los pluviales no entran en porque eso te iba a decir, todo esto que nos estás contando, ¿cómo se hace y cómo conseguís que llegue a los que pueden meter mano y sí que tienen hay competencias, ¿no? Que son los ayuntamientos? Efectivamente, mayoritariamente en Navarra las competencias en pluviales las tienen los ayuntamientos y, hombre, lo que hemos hecho, atendiendo un poco a las necesidades de estos ayuntamientos que nos decían, bueno, esto del drenaje sostenible está muy bien, pero es una cosa un poco nueva, pues los técnicos municipales no conocen el tema, los estudios de arquitectura o de ingeniería pues no están muy acostumbrados a esto. Entonces lo que hemos hecho es editar una guía de drenaje sostenible en Navarra, a nivel de todo Navarra, donde, bueno, de estas ya hay más en España, lo que hacemos es poner, pues, en una guía que además es pública, se puede descargar cualquiera. Yo invito a que la gente... En la web de NILSA, en la web de NILSA, que la gente... Porque es curioso, quiero decir, no solamente para arquitectos e ingenieros, ¿no? Para cualquiera que tenga un poquito de curiosidad. Además está escrita de una forma que yo creo que se entiende, o sea, para cualquiera que no sea tampoco un técnico, un ingeniero que quiera, pues bueno, se entiende un poco las líneas generales, Y lo que hemos hecho también es facilitar la tarea, pues, a los que tienen que proyectar todo esto, en base, pues, bueno, a las cosas ya más técnicas, que se llaman las lluvias de diseño, qué volumen tenemos que retener en origen, pues, para que esa contaminación no llegue al río, para poder hacer que no llegue esas puntas de caudal a las depuradoras. Eso de una forma, creo que sencilla, pues para que, pues bueno, cualquiera que pueda hacer una renovación de redes de una calle, una urbanización nueva, una unifamiliar, pues bueno, tenga esas herramientas, pues para poder diseñar estos sistemas, que, insisto, en general son sencillos de entender y de operar. Es sentido común, ¿no? Es que es sentido común. Es que volvemos básicamente a es coger el agua y hacer que se gestione en origen, que se infiltre, que se Es que la naturaleza es lo que tiene, que después la hemos complicado los humanos, pero si es que la naturaleza es observar y poco más, ¿no? Y ya te lo da todo hecho, ¿no? Más o menos. Bueno, esto en cuanto a estos pluviales, que habéis hecho también talleres con arquitectos municipales, ¿no? Lo que hicimos es, digamos, publicar la guía, y hace unas semanas tuvimos un taller de presentación de la guía, que queríamos que fuese una cosa práctica, no solamente una chapa y una mañana enumerando todos los capítulos, viendo cómo se calculaba cada cosa, sino que, bueno, hicimos con dos ejemplos en el cual, pues, era de un colegio en Pamplona, que básicamente elegimos esto pues porque es una zona básicamente impermeable todo, que es, pues, donde se pueden hacer diferentes pues estructuras de drenaje sostenible. Pues nos dividimos en grupos de 6 o 7 personas de diferentes instituciones, pues de ayuntamientos, de las mancomunidades, etcétera, y bueno, se proponían soluciones, pues se hablaba un poco del tema, pues salían todos los problemas que le pueden surgir a cualquiera que esté un poco metido en el tema. Y al final está bien porque, bueno, un poco, pues la gente, pues, empieza a hablar de esto, empieza a quitarle el miedo, porque quien más quien menos ha oído hablar, pero un poco decimos, claro, esto no se ha usado mucho aquí, pues bueno, poniendo ejemplos de otros sitios donde se ha puesto. El ejemplo, por ejemplo, a nosotros hace ya unos años, dentro del proyecto Life Nadapta,
lo que hicimos fue hacer un proyecto piloto en el parking del campus de Laguna en Tudela, con un sistema de drenaje sostenible que lleva funcionando ya 3 o 4 años, que lo estamos monitorizando pues para saber qué caudal llueve, qué caudal sale, qué caudal se infiltra, qué contaminación quitamos. Cierto error, de alguna manera, ¿no? En la práctica. Y la verdad es que estamos muy contentos con el proyecto del campus de Laguna de Tudela, porque es una cosa muy sencilla, que no requiere tampoco mucho espacio, que en el fondo también mejora el aparcamiento, porque en un aparcamiento que en el fondo era todo asfalto, pues bueno, hemos metido algunas zonas verdes, que no molesta tampoco, la gente si no le cuentas que es aquello, pues tampoco sabe ni le llama la atención, ¿no? Efectivamente, y nos da muchos datos y nos sirve un poco de ejemplo pues para que, bueno, pues para que se vea que esto se puede hacer y que no es nada complicado. ¿No? Y sobre todo, aparte de que está bien y puede ser una solución importante para todas las aguas pluviales, además que es que nos lo van a exigir, o sea, que es que cuanto antes hagamos esas acierto, error y esas pruebas y lo pongamos en marcha, pues mucho mejor. Esto por lo que respecta a las pluviales, pero en las residuales también seguís investigando cómo intentar de alguna manera, bueno, pues que esos fangos que llegan o que terminan en la depuradora, tratarlos, me decías, no son contaminantes, pero claro, hay que tratarlos y hay que intentar hacer con ellos algo, esa magia de la que hablamos siempre en residuos. Esta nueva directiva también va en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos depuradoras de agua residual, en Navarra tenemos unas 195 depuradoras, más grandes, más pequeñas, y eso genera un residuo. Y en lugar de pensar que eso es una cosa molesta, que hay que deshacerse de ella, vamos a intentar pensar que eso es un recurso, al cual se le pueden sacar cosas, ¿no? Y eso se está investigando últimamente bastante. Nosotros dentro de NILSA tenemos un equipo de I+D que trabaja en eso ya desde hace unos cuantos años. ¿Y a qué solución hemos llegado? Una solución que por otro lado, bueno, lo que intenta es que desde un sistema público poder, digamos, sacarle todo el recurso que podamos a nuestra materia, que es el agua residual, y lo que ello genera, que son unos fangos de depuradora, digamos que es lo que le hemos quitado al agua residual. Eso, digamos, no es un desecho, eso se puede tratar como un recurso. Y básicamente, ¿qué tiene? Pues bueno, tiene una materia orgánica que tú la podemos hacer, la podemos tratar en un sistema anaerobio y generar un biogás. Un biogás que es un recurso, una energía renovable, y con él pues podemos generar energía, ya sea en forma de electricidad o en forma de biometano, que es compatible con la red de gas natural, o sea, inyectarlo a la red de gas y que pueda llegar a nuestras casas y utilizarlo en la calefacción con nuestra caldera igual que la que tenemos. No hay que cambiar ninguna caldera, digamos. La red de gas natural lo que te obliga es que, digamos, a que tú en el punto de inyección de este gas tenga unas características determinadas para que no tenga ningún problema después en toda la red. En este sentido, estas instalaciones son complejas, no se puede hacer en todos lados, pues porque requiere un volumen de fango, un volumen de biogás generado, y digamos, de la mano de lo que he dicho antes, de que digamos en Navarra pues vamos de la mano con todas las poblaciones, pues lo que hemos hecho es centralizar en 2 instalaciones en la generación de este biometano o biogás. Una es Pamplona, Arazuri, que ya lo está haciendo desde hace años, donde se tratan los propios fangos producidos por Pamplona y su comarca y todas las depuradoras del norte de Navarra, y otra será en Tudela, con un proyecto que lo dividimos básicamente en 2 o en 3 fases, en el cual todos los fangos que no vayan a Arazuri, que no vayan a la depuradora de Pamplona, irán hasta Tudela, y ahí se generará ese biometano y conseguiremos esa energía renovable para inyectarla a la red. Con ello, ¿qué conseguiremos también? Lo que la nueva revisión de la directiva nos pide, que tengamos neutralidad energética en los servicios de depuración y saneamiento. Autoconsumo, ¿no? Autoconsumo, efectivamente. Ahora mismo, digamos, unos números generales. En todas las depuradoras de Navarra, quitando la de Pamplona, consumimos unos 12 millones de kilovatios hora año, ¿vale?
cuando nosotros estemos generando este biometano, inyectaremos a red unos 10 kilovatios, o sea, millones de kilovatios hora año. El resto, digamos, para llegar hasta los 12, más o menos, lo conseguiremos con generación fotovoltaica, básicamente. Que eso o sea, que van a ser autosuficientes energéticamente las que es un poco lo depuradoras. que en un horizonte, yo creo que habla de 2035 o una cosa así, o 2040, esta directiva europea pues es lo que les está pidiendo a nivel europeo a todos los países, que sus sistemas de depuración sean autosuficientes, o sea, lleguen a la neutralidad energética. Fíjate que hay una cosa curiosa, y es que en el tema del agua vamos muy bien, estamos consiguiendo los objetivos dentro de los plazos que nos marca Europa. Y en el tema de los residuos nos está costando un poquito más, y es curioso porque en el tema del agua no tenemos que poner de nuestra parte los ciudadanos, ahí son decisiones que tomáis, digamos, las empresas con los ayuntamientos o con las entidades correspondientes, y se están consiguiendo los objetivos, y cuando tenemos que poner de nuestra parte los ciudadanos, ahí nos cuesta un poquito más, cuando tenemos que reciclar, cuando tenemos que depositar las basuras en cada contenedor, cuando ya depende de nosotros, en gran medida, porque claro, en el tema de residuos, las empresas que están detrás no pueden hacer nada si previamente el ciudadano no ha hecho bien los deberes. No ha hecho la labor en casa, sí. Ahí yo creo que también nos tiene que llamar un poco a la reflexión, ¿no? A la reflexión, que las instituciones están poniendo, digamos, medios. Europa lo tiene clarísimo y vamos a tener que pasar por el aro sí o sí, o sea, eso es así de claro, y cuanto antes empecemos también a hacer las cosas bien los ciudadanos, yo creo que antes conseguiremos, ¿no?, todos los objetivos que en el agua residual tenemos una campaña educativa que es muy importante también. Y sí que es cierto que también desde casa podemos hacer cosas, y se han hecho muchas cosas, en el sentido... Bueno, el tema de las toallitas, el tema de las toallitas, no tirar cualquier cosa, no tirar cualquier cosa por el lavabo, en el tema del consumo responsable, de que, bueno, eso realmente, pues bueno, se están consiguiendo cosas en el tema de que, bueno, la dotación por habitante pues se está manteniendo, incluso disminuyendo, la dotación, digamos, lo que es doméstica. Con lo cual, pues bueno, ahí estamos avanzando, y sí que se pueden hacer cosas, como dices, se pueden hacer cosas desde el ciudadano, desde su casa, pero es cierto que en el tema de residuos esa labor del ciudadano pues tiene mayor importancia. Es fundamental para que después se puedan hacer bien las cosas. Bueno, fíjate, Gregorio, que el otro día escuchaba una noticia que en algunos hoteles están poniendo al lado de la ducha un reloj de arena, no sé si la has oído, sí, ¿no? Un reloj de arena que te marca exactamente, bueno, no sé, 4 minutos creo que es lo que dicen que te tiene que costar una ducha normal, ¿no? Entonces, claro, tú te entras a la ducha, es un hotel, te das la vuelta al relojito y en 4 minutos, pum, tienes que volar, porque ya se supone que has... A ver, si te estás más no pasa nada, ¿no? Pero que me pareció curioso como una forma de sensibilizar también y de decir, ¿cuánto más estoy? Eso es. ¿No? Es necesario, hombre, hay días que necesitas un poquito de relax, estás más remolón, pero no sé, cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, sobre todo no sé, hacer pequeños detalles, hacer ¿no? pensar, ¿no? Porque muchas veces no pensamos las cosas, o sea, y todos estos temas pues te hacen un poco reflexionar y decir, bueno, pues sí, pues igual tiene importancia lo que yo hago en casa. Claro, y el tema de que los recursos son infinitos, ¿no? Y no lo son. Y no lo son. Y no lo son, y ahora estamos viendo, bueno, pues porque en Navarra el tema del agua relativamente, ¿no? Sin tampoco echar aquí las campanas al vuelo, porque hemos vivido también hace unos años épocas de restricciones, incluso aquí, en esta zona, pero ahora mismo fíjate la sequía que estamos sufriendo y todo lo que trae consigo, ¿no? Para el sector primario y bueno, y un poco para todos, así que tenemos que sensibilizarnos, yo creo que es importante. Y bueno, pues ya saben ustedes que con los fangos de la depuradora, bueno, no lo hemos comentado, pero también estamos hablando de hacer energía y también de convertirlos en abono para el campo, ¿no? Una vez, digamos, el recurso ese que tenemos en las depuradoras, que es el fango de depuradora, una vez que le hemos extraído toda esa energía renovable en forma de biometano que irá a la red, con lo que queda, que lo que vamos a hacer desde NILSA es tener un tratamiento avanzado que se llama, en el cual no solamente generamos esa energía renovable en forma de biometano, sino que también lo higienizamos. Higienizar en el sentido de eliminar o reducir
los gérmenes patógenos, porque nuestra idea es que después ese fango vaya a agricultura en las mejores condiciones posibles. A partir de ahí, de esta planta de Tudela, lo que haremos es llevarla a una planta de aplicación agrícola, que básicamente lo que haremos es quitarle agua a ese fango para poder reducir su volumen y poder aplicarlo mejor en campo. Ese quitarle agua al fango lo vamos a hacer también de una forma lo más sostenible posible, con una planta de secado solar. Quiere decir, básicamente un fango son sólidos y agua que no está completamente depurada, pero es agua básicamente. En una proporción, pues cuando sale de una depuradora un 25% son sólidos, más o menos, y un 75% es agua. No nos interesa, nos interesa transportar cuanto menos mejor ese material así, porque básicamente estamos transportando agua, estamos transportando un 75% de agua. ¿Cómo quitarle agua a ese fango? Pues hay muchos métodos, pues por evaporación, por sistemas mecánicos, por sistemas... Pero tenemos el sol. Eso es, básicamente sistemas que funcionan bien, pero que son muy consumidores de energía. Y entonces lo que hacemos es utilizar la energía que ya tenemos, que es la del sol. Entonces, estamos planteando una planta de secado solar en el entorno de Tudela, que es una planta básicamente que son unos invernaderos donde metemos el fango y el propio sol es el que evapora el agua. ¿Y esto molestias, olores o algo? Pues habrá que buscar un poco habrá el que buscar sitio, eso ¿no? es, estamos buscando el emplazamiento pues alejado de cualquier núcleo urbano. Pero bueno, esto como en todo hay sitios y se ha hecho en Europa. Sí, claro, a ver, se están las plantas de tratamiento mismo, también siempre se buscan lugares en los que no afecten y se encuentran y se consiguen. Y en principio no tiene por qué molestar a los vecinos. De hecho, ya se ha probado en Navarra. Esa depuradora de Pamplona, de Arazuri, ya tiene, digamos, instalados parte de estos invernaderos para hacer secado solar. Para secar, ¿no? Y una vez que llegamos, que hemos reducido el volumen, ya los aplicamos en agricultura, en unas parcelas que controlaremos desde NILSA, porque claro, eso hay que, digamos, aplicarlo una cantidad de fango por hectárea determinada, pues para que no aumentar los nitratos, no aumentar, bueno, una serie de parámetros, y no repetir unos años, o sea, llevarle un seguimiento a lo largo de los años, con la idea de, como insisto, de hacerlo desde el sistema público para controlar hasta el final el proceso. Cuando el proceso ya esté controlado y se sepa que se han conseguido los objetivos buscados y que es todo perfecto, entonces ya se podrá, digamos, trasladar un poco, ¿no?, a utilizar ese abono por parte de los agricultores. Ese sería un poco el objetivo. Sí, la idea que esto ya se está haciendo, o sea, no es tampoco ningún invento, o sea... Sí, pero bueno, de una forma controlada, quiero decir que una vez de que se vea que efectivamente resulta y que no hay problemas, etcétera, etcétera, pues entonces ya se abrirá un poco esto, digamos, desde la Mancomunidad de Pamplona se está haciendo desde hace años, se está haciendo un seguimiento en sus parcelas desde hace años, y en principio es una enmienda orgánica que lo que hace es mejorar la calidad del suelo. Como insisto, hay que hacerlo de forma controlada, pues para no, digamos, que las fincas no se conviertan en un vertedero donde tú eches todos los fangos porque es mucho más rápido y mucho más económico, sino que bueno, hay que extender en su proporción adecuada, ¿vale? Pero fíjate, Gregorio, que volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿no?, a la naturaleza, a dejarnos guiar por la naturaleza, y algo que a mí me parece muy importante, que rompemos totalmente esa excusa en todas aquellas personas que dicen, no, es que si no reciclo, hablando de reciclar, podemos hablar también de reciclar en este caso los fangos, ¿no?, al final es una forma de reciclar, es que si no reciclo genero puestos de trabajo. Fíjate lo que nos estás diciendo, Departamento de I+D investigando cómo se puede sacar provecho a esos fangos, aparte de toda la gente que estáis trabajando también en NILSA, los invernaderos que tendrán que tener una persona que los controle, una persona que trabaje allí, en fin, se están generando puestos de trabajo, otro tipo de puestos de trabajo relacionados con el reciclaje, con el cuidado del medio ambiente, pero se están generando puestos de trabajo, cosa que si no hacemos todo esto, dejamos que ese agua vaya directamente al río, que del río vaya al mar, contaminamos todo, y para eso sí que no hace falta hace falta mucho estómago, para no darse cuenta de lo que estamos haciendo, pero desde luego puestos de trabajo
ahí no se genera ninguno. Sí, y además nos cargamos el río, nos cargamos Además, el planeta, por supuesto, sí. digo, por eso digo que hay que tener mucho estómago, ¿no? Para decir, venga, nos cargamos todo y ya vendrá Paco con las rebajas y viene, ¿no? Sí, sí. Pero ahí no se genera ningún puesto de trabajo. Donde se genera es cuando verdaderamente se piensa qué se puede hacer para convertir esos residuos de nuevo en recursos en materia prima, ¿no? Efectivamente. Y como he dicho inicialmente, esto lo hacemos desde NILSA con un recurso que es el canon de saneamiento que pagamos todos los navarros, que ahora mismo está en 0,60 céntimos por metro cúbico de agua que se consume. Cada uno paga según consume. Que cada uno paga según consume, lo cual incentiva también a consumir menos, que es un poco lo que también pretendemos desde Ahí lo NILSA. tenéis más fácil que la gestión de residuos. En el tema del agua lo tenéis más sencillo, ¿no? Para conseguir que cada uno pague en función de lo que consume. Sí, porque digamos que el canon, la tasa, se cobra en función de lo que tú estás... por domicilio, se puede controlar es más fácil. sencillo porque todo el mundo tenemos un contador en casa, efectivamente. Bueno, pues cosas más que interesantes, ese trabajo que se está haciendo en NILSA, bueno, cuando oímos hablar de NILSA, pues que sepamos que se están trabajando en estos temas y en muchísimos más, pero hoy hemos hablado de estos dos con Gregorio Berrozpe, que muchísimas gracias, pues muchas gracias por a habernos informado de todos estos temas en los que se está trabajando y esperamos también, bueno, pues que sea una forma de sensibilizarnos a todos para que intentemos también aquí consumir menos agua o en la medida de lo posible tener ese cuidado a la hora de abrir grifos y en fin, y utilizar más de lo que necesitamos, y luego también, bueno, pues todo el tema de que estáis trabajando ya con departamentos de I+D, etcétera, etcétera. Y las toallitas, importantísimo, que parece una tontería, pero no lo es. Las toallitas no van por el baño bajo ningún concepto. Por el baño va lo que tiene que ir. Gregorio, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.